Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la octava semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 110 y el responsorio es: el Señor se acuerda siempre de su alianza. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel, dignas de estudio. El Señor se acuerda siempre de su alianza, ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente, acordándose siempre de su alianza. Él le da de comer al que lo teme. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. El Señor se acuerda siempre de su alianza. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció
y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: «Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió: «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Comenzamos leyendo esta semana de la primera carta de Pedro. Esta carta es parte del grupo que se les llaman las cartas católicas, junto con las de Santiago, las tres de Juan y también la de Judas. Se les llaman católicas porque no son dirigidas a una persona o a una comunidad particular, sino a las comunidades creyentes que están dispersas por el mundo de aquel entonces. Así que esta primera carta de Pedro es parte del cuerpo de cartas que se les llaman las cartas católicas. El autor hoy en día se cree que no es Pedro mismo, que quizás pueda ser un discípulo que convivió con Pedro, y que si es de Pedro, quien escribió esta carta quizás la dictó a una persona, y que quizás esa persona pues es quien la redactó. Hoy en día comentaristas están casi convencidos, la mayoría, de que esta carta pues probablemente no viene directamente de Pedro, sino quizás de uno de sus discípulos, porque hay varios elementos. Por ejemplo, la cita que hace del Antiguo Testamento es de la versión en griego, y sabemos que Pedro muy probablemente no sabía leer ni escribir. Y el hecho de que esté citando la versión en griego del Antiguo Testamento, siendo Pedro un judío, pues deja mucho, ¿verdad? También por el contenido, en lo cual la carta hace muy pocas y raras referencias a Jesucristo, siendo de que Pedro convivió con Cristo por varios años. Y seguimos el calendario de del Evangelio de Juan, que por lo menos fueron 3 años, y los evangelios de los otros 3 de los sinópticos, pues probablemente entre 2 y 3 años también. Así que si es Pedro quien es el autor de esta carta, pues debería de haber más referencias personales a su conocimiento de Jesús al compartir su vida con Jesús mismo. Sin embargo, hay muy pocas referencias de este tipo, ¿no? También el tipo de estructura que tiene esta carta es más de alguien que tiene más conocimiento de la cultura griega. Así que por estas y otras razones, la mayoría de los comentaristas piensan de que es muy probable que Pedro mismo no sea el autor de esta carta, sino que alguien más que quizás utilizó el nombre de él, o que quizás el autor fue alguien que fue un discípulo o conoció a Pedro en vida mismo. Bueno, pasamos ahora a la carta. Es interesante que en esta carta, hacia el final de la carta, dice que está escrita desde Babilonia. Y Babilonia es el nombre en clave para referirse a Roma. Y Roma, y con el nombre clave de Babilonia, pues representa al país donde los cristianos están siendo perseguidos, donde los cristianos están siendo exiliados.
según dice la tradición, que Pedro mismo muere en Roma, así como también San Pablo, ¿no? Así que a Roma se le da este nombre enclave de Babilonia por el lugar que tiene, el significado que tiene Babilonia en la historia de Israel, donde fueron exiliados gran parte de la creminata de Israel cuando fueron conquistados por Babilonia. Muy bien, entremos ahora a la lectura propia. Dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva. Y aquí viene uno de los temas centrales de esta carta, la esperanza de la nueva vida. Y por nueva vida no se entiende a la vida después de la muerte. Por nueva vida se entiende a la vida que ya, a las primicias del reino que ya podemos compartir en este mundo, puesto que es en este mundo donde Dios en Jesucristo inauguró el reino, y el reinado de Dios ya está presente desde Jesucristo. Y todos aquellos que se identifican con la visión del reino, pues comparten de esta nueva vida, esta nueva realidad que se inaugura en el reinado de Dios hecho realidad en la persona de Cristo. Así que cuando se habla de la nueva vida o de la vida eterna en esta carta, no se está refiriendo explícitamente a algo, a la existencia después de la muerte. No, ya en este mundo, ya en nuestra realidad, ya se tienen las primicias de la vida eterna, porque el reino ya está establecido aquí. ¿Cuándo se llevará a su fin, a la plenitud de este reino? Pues eso ya depende de Dios, cuando Jesucristo venga por segunda vez para tomar posesión de este reino que Dios Padre le entregará. Pero mientras tanto, en este mundo, ya las primicias ya se pueden vivir, se pueden compartir, se pueden gozar de esta nueva vida, de la vida eterna hecha presente entre nosotros en este mundo. Otra definición que se puede utilizar de la vida eterna, del cual se menciona varias veces en esta carta, es de que por vida eterna se entiende la importación a este mundo, a este tiempo, de la calidad de vida en la eternidad, pero haciéndola presente en este mundo. O sea que se importa los ideales, la experiencia de la intimidad, de caminar en intimidad y confianza con Dios. Se importa a este mundo, al mundo donde Dios nos ha plantado, la experiencia del reino ya hecho realidad en Jesucristo, para transformar al mundo, para transformar las sociedades, para transformar todo cuanto somos parte en este mundo. Así que por vida eterna hace referencia a lo que ya se hizo realidad en Jesucristo, el reino ya inaugurado. Y que todo aquel o aquella que se identifica con la visión del reino, pues recibe parte de esa experiencia que le da el valor de mantenerse firme con esa dignidad e identidad que Dios nos da en Jesucristo, y que es lo que nos ayuda a mantenernos firmes, particularmente ante la persecución, que es una de las experiencias que los cristianos en esta generación están viviendo. Y es precisamente a esto a lo que el autor de esta carta, Pedro, se refiere cuando dice: manténganse firmes para que su fe sea encontrada digna y sea glorificada con honor, porque a pesar del sufrimiento se mantienen firmes. Así que este es uno de los temas centrales, ¿no? Así que la esperanza que menciona aquí es la esperanza de compartir ya en este mundo los frutos o primicias del reino ya inaugurado en Jesucristo, y del cual somos llamados a ser parte por medio del Espíritu Santo. Dice que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Aquí por herencia en el cielo, nuevamente no se refiere simplemente a
a la vida después de la muerte, sino también a la experiencia de la eternidad en el presente. Digamos, Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús resucitado, pues ya Él, cuando resucita y se hace presente a sus discípulos, ya ahí Él está dando acceso a esa realidad de la vida eterna, pero en el presente, en nuestro tiempo. Y por eso decimos de que la vida eterna es esta importación de los valores, de la calidad de la vida eterna en nuestra realidad, el llamado a la transformación de este mundo según los valores del reino. Continúa la lectura diciendo: por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases. Y aquí se refiere principalmente a la persecución que las comunidades cristianas están sufriendo, particularmente por parte del emperador Nerón, que fue quien promovió fuertemente las persecuciones de las comunidades cristianas. Y al decir esto de que alégrense, esto hace referencia a las bienaventuranzas que tenemos en los evangelios de Mateo y de Lucas. Las bienaventuranzas, particularmente que en el evangelio de Mateo, pues forman parte del corazón del evangelio, de la proclamación de Cristo en torno al reino de Dios. Así que cuando dice Pedro en esta carta, alégrense, y esta alegría viene no simplemente de algo superficial, de algo que uno se tiene que crear, de un optimismo simplemente promovido humanamente. No se refiere a eso, se refiere a la identificación con la visión del reino, y que por medio de esta identificación, pues Dios nos une por medio del Espíritu Santo a esta realidad ya manifestada en Cristo y por Cristo. Y que cuando uno, por la gracia de Dios, pues nos identificamos con esta visión, pues ahí se nos da también la gracia necesaria para perseverar en esta nueva vida, con esta nueva dignidad de lo que somos, hijos e hijas amados de Dios, aún en un mundo que nos rechaza, aún en un mundo que dice esto no puede ser porque va en contra de los valores del mundo. Pero es esa confianza, esa intimidad, esa unión con Dios y Jesús, por medio del Espíritu Santo, lo que hace posible que el cristiano, aquel que se identifica con Cristo, pues que persevere en esta nueva vida. Dice: a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, honor y gloria el día de la manifestación de Cristo. Esta manifestación de Cristo hace referencia a la segunda venida que aún estamos por esperar. Cuando Cristo vendrá por segunda vez para tomar posesión del reino de Dios, pues esto es cosa de Dios. Ya en el Evangelio de Marcos nos los dice claramente que la fecha y el día solamente Dios Padre la sabe, y ni siquiera el Hijo, ¿no? Y que por tanto nuestra responsabilidad es seguir viviendo con esta dignidad e identidad que se nos da en nuestra fe en Cristo, manteniéndonos fiel a la visión del reino, aún en medio de un mundo hostil, en un mundo que rechaza esta visión del reino, pero que como hijos e hijas de Dios y ciudadanos de este reino somos llamados a dar el testimonio de esta realidad que ya desde Cristo está siendo presente, y que cuando por la gracia de Dios somos unidos a este reino por medio del Espíritu Santo y por nuestra fe y por nuestra esperanza, pues compartimos de esa realidad, aun cuando seguir esta fidelidad pues tiene consecuencias. Continúa la carta diciendo: a Cristo no lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible. Es la alegría de la gracia de Dios, es la alegría del Espíritu Santo, es la alegría que solamente se nos da por el don de la gracia de Dios. No es algo que uno consigue por sí mismo, no es algo que uno crea
por su propia voluntad. Es algo que se nos da cuando en confianza nos unimos a la visión del reino por medio de la gracia de Dios y por medio del Espíritu de Dios. Dice, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Nuevamente aquí, por salvación de las almas, no se refiere simplemente a nuestra existencia después de nuestra muerte. La salvación de nuestras almas se refiere a la total identificación con la visión del reino. Algo similar a lo que Pablo nos dice en sus cartas, de que ya no es él quien vive, sino Cristo quien vive en él, porque Pablo se ve totalmente identificado con Cristo, particularmente con su pasión, muerte y resurrección, ¿no? Y esto es el anhelo, pues, que todos esperamos, este tipo de identificación y unidad con Cristo para compartir en la plenitud de la vida que Dios nos da en él. Pasamos ahora al Evangelio de hoy. Tenemos aquí en este Evangelio una escena muy interesante. La tradición dice que es un joven rico que viene a Jesús y se le postra enfrente. La escena es en el camino, que es el nombre que se les dio a los primeros cristianos antes de que fueran llamados cristianos. Se le llamaba gente en el camino o gente del camino, ¿no? Y aquí tenemos el Evangelio que empieza con esta imagen. Dice, en aquel tiempo cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó. Así que viene el hombre, se postra ante Jesús y le hace una pregunta. Y Jesús quizás no parece discernir quizás honestidad en este hombre, porque como costumbre de Jesús, cuando percibe o cuando discierne de que aquí no hay honestidad, siempre que le hacen una pregunta, él contesta con otra pregunta. Y es así como le responde a este hombre. Le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le contesta con una pregunta, ¿por qué me llamas bueno? ¿No? Así que esta respuesta de Jesús quizás revela en cierta duda de las intenciones de este hombre que se le arrodilla y le hace esta pregunta en torno a la vida eterna. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Son palabras interesantes de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se iguala a Dios. La bondad, la calidad de ser bueno solamente se le otorga a Dios. Ya sabes los mandamientos, le dice Jesús. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Nótese que todos estos mandamientos, que son parte de los 10 mandamientos, todos tienen que ver con la relación con el prójimo. Los primeros 2 mandamientos tienen que ver con la relación con Dios. Y estos otros que Jesús cita aquí en esta respuesta a este hombre que le pregunta sobre la vida eterna tienen que ver con la relación con el prójimo. Entonces le contestó el joven rico, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Así que es muy probable de que este hombre rico sea una persona religiosa, devota, una persona muy probablemente comprometida con su forma de entender la religión, ¿no? Jesús lo miró con amor y le dijo, estas palabras a mí siempre me han cautivado, ¿no? ¿Cómo sería esa mirada de Jesús con amor? ¿Cómo tú te la imaginas? ¿Tú te puedes imaginar que Dios te mire a ti con amor? ¿Y cómo sería esa mirada para ti? Para mí, eso es una imagen que siempre me ha cautivado y me pregunto, pues, ¿cómo me verá a mí Jesús con amor? ¿Cómo sería esa mirada, ¿no? Yo creo que es una pregunta que nos puede ayudar, por lo menos a cultivar cierta intimidad y confianza con Jesús, ¿no? De que Dios en Jesucristo quiere lo mejor para nosotros, desea lo mejor para nosotros, ¿no? Y que aunque a veces nos acerquemos a Él con intenciones no muy claras,
o no muy bien definidas, pues igualmente Él buscará cómo ayudarnos a aclarar las cosas. Nos ayudará a discernir qué es lo fundamental y lo más importante, quizás que nosotros no tenemos en mente o no hemos concebido, y que quizás Él, con esa mirada de amor, nos pueda ayudar a aclarar lo que verdaderamente es importante y fundamental para nosotros. Así que Jesús lo ve con amor y le dice: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Ahora viene la respuesta, la reacción del joven rico a estas palabras de Jesús. Y es una reacción pues triste. Triste porque no está dispuesto a deshacerse de sus posesiones, de su riqueza. Pero al oír estas palabras, dice el Evangelio, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado. Esta palabra apesadumbrado da la impresión de que recibe como un peso, como algo que lo oprime, algo que le impide moverse con ligereza, ¿no? Porque tenía muchos bienes. Si podemos utilizar una palabra que define a este hombre rico, que viene quizás con intenciones buenas a Jesús, es de que la palabra que quizás lo puede definir es de acumular, de que su vida está definida por la acumulación de bienes, de riquezas, de posesiones. Lo que Jesús le recomienda de que pase de acumular a compartir, y a compartir particularmente con aquellos más necesitados, y después también a compartir su vida tanto con Jesús como discípulo, como con aquellos a quien Él lo mandaría. Así que el verbo acumular define a este hombre, y Jesús lo quiere mover, lo quiere invitar a otra forma de ser y de vivir. Y esta otra forma el verbo que lo define es el compartir, tanto sus riquezas como su vida. Ahora viene la reacción de sus discípulos. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Y aquí viene la reacción de los discípulos, porque en la mentalidad de aquellos tiempos, una persona que era rica porque Dios lo había bendecido. Entonces, si a los ricos que Dios los ha bendecido, si es tan difícil para ellos entrar al reino de Dios, entonces, ¿qué posibilidad tendrían otros que son pobres particularmente, y los cuales la mayoría de los discípulos de Jesús son pobres? Si este rico, siendo tan bendecido por Dios porque es rico, no va a poder entrar al reino de Dios, nosotros ¿qué posibilidad tenemos, ¿no? Aquí la lógica es el problema, la lógica de la mentalidad de aquellos tiempos, de que era voluntad de Dios del por qué el rico es rico, y también voluntad de Dios el por qué él es pobre, por qué el pobre es pobre, ¿no? Y esa es una lógica equivocada, lo cual Jesús no acepta, puesto que un rico puede hacerse rico oprimiendo al pobre, abusando del pobre, o simplemente acumulando sin compartir con otros, ¿no? Y ese tipo de riqueza Jesús rechaza. Jesús no rechaza al rico por rico. Jesús rechaza al rico que ha puesto su confianza en su riqueza y ha desvinculado a Dios del centro de su vida para poner su confianza total en sus riquezas, en sus posesiones. Ya Jesús nos da una parábola en torno al rico que pone toda su confianza y que Dios lo llamará, y para quién quedarán todas esas riquezas, ¿no? Así que, repito, Jesús no está rechazando al rico por rico, sino el hecho de que ha puesto toda su confianza en sus posesiones, en sus riquezas. Por eso dice Jesús nuevamente, después de que percibe la reacción de sus discípulos: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios.
Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Aquí nuevamente Jesús utiliza una exageración, como la exageración de la viga en el ojo, ¿no? ¿Por qué te fijas en la pelusa en el ojo de tu prójimo cuando tú tienes una viga en el tuyo, ¿no? Es una exageración. Y aquí la exageración está siendo utilizada por Jesús para aclarar de que cuando uno desvincula a Dios del centro de nuestras vidas, pues entonces ahí ya hemos perdido toda la relación con Dios. Ya no hay confianza, ya no hay intimidad en Dios, porque lo has suplantado con tus posesiones, con tus riquezas. Y esto es lo que hace imposible entrar o ser parte del reino, porque no hay conexión ni con Dios ni con el prójimo. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Aquí está. Se refleja las actitudes del por qué el rico es rico y por qué el pobre es pobre, ¿no? De que era voluntad de Dios, y para Jesús no es esto. No es voluntad de Dios necesaria el por qué el rico es rico. Nuevamente, el rico se puede hacer rico aprovechándose de otros, o oprimiendo a otros, o simplemente no pagando el sueldo de otros, ¿no? O simplemente acumulando sin compartir. Y este tipo de riquezas Jesús rotundamente rechaza, porque no conectan al rico con el prójimo, particularmente con los más necesitados. Pues un evangelio que nos da mucho a qué pensar, porque no solamente son riquezas materiales lo que a veces acumulamos, sino también riquezas de orgullo, ¿no? Y que así como el rico puede desplazar a Dios del centro, pues también, aunque no seamos ricos materialmente, podemos estar ricos en orgullo, en ser déspotas, en ser quizás querer ser más importantes que otros, ¿no? Pues también esto es un impedimento para el reino de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.